a todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida a este último conversatorio, Discursos de odio, pedagogías y culturas en tiempos de crueldad. Dialogan en este panel Ayelen Siedún, doctora en comunicación, decana de nuestra Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Julia Eva Sagini, actriz, directora, dramaturga y periodista. Anita Fuentes, ella es integrante de Canal Red de España, Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Sol Ferreira, pero la conocemos como Sol Despeinada, médica, docente de educación sexual en la UBA, comunicadora en salud sexual y reproductiva y ESI, feminista e influencer. Y Valeria Di Croce, comunicadora de la Fundación Walter Benjamin, especializada en comunicación, política y género. Ay, no escuché que... Y docente de la Facultad de Periodismo. Y comentan Belén del Manso y Josefina Wallis, ambas doctoras en comunicación y docentes de la UNLP. Queremos saludar a todas las autoridades presentes, a las decanas, a las rectoras, a los rectores que estuvieron participando de estas jornadas, a todas las estudiantes, a los estudiantes y les estudiantes, docentes, no docentes. También saludamos a María Leguizamón, coordinadora del Foro de Rectoras y Vicerrectoras de Universidades Públicas del CIN, a la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad, Verónica Cruz, a la Vicepresidenta Institucional de la Universidad Nacional de La Plata, Andrea Varela, a todas y todos por trabajar en estas dos jornadas que han sido, la verdad, maratónicas y han salido muy bien. Para poner en números y dimensionar lo que ha sucedido y está sucediendo durante estas dos jornadas, queremos contarles un poco lo que ha pasado y cuantificar. 50 fueron las actividades descentralizadas que las 17 facultades, colegios, presidencia, museos y biblioteca han presentado y han propuesto y han participado también en la organización en semanas previas y en lo que fue toda esta semana. 555 fueron las personas que se han anotado como asistentes al Congreso. 150 fueron las producciones presentadas. 124 resúmenes ampliados que se editarán en la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. 17 póster que fueron las imágenes que estuvieron viendo en el hall del edificio. 9 fueron los trabajos que se presentaron en multiformato y que se van a estar emitiendo en el canal y en la radio de la Universidad Nacional de La Plata. 30 fueron y son y nos han honrado con su participación las expositoras que han pasado por este congreso, este primer congreso latinoamericano de Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos. 22 fueron los diplomas que se han otorgado en la primera edición del reconocimiento Julieta Lanteri. Estos han sido algunos de los números que pudimos recopilar en estas dos jornadas de este gran evento que hemos llevado adelante estos 2 días. Agradecemos a todas las compañeras y a todos los compañeros y compañeras, docentes, estudiantes y no docentes que trabajaron en la organización del Congreso, tanto en lo que fueron los meses previos a la organización como durante estos 2 días en absolutamente todos los roles que fueron necesarios para llevar adelante los 2 días de trabajo. Le queremos decir que luego del panel, que ya mismo vamos a iniciar, va a haber un cierre musical en esta sala y vamos a hacer, luego de la foto colectiva y el cierre musical acá, en este aula, una foto colectiva en el pasaje del Bicentenario, así que les pedimos por favor que no se retiren y que nos acompañen luego a la planta baja si podemos hacer esa foto colectiva. Así que ahora yo no los aburro más y los dejo con Josefina que va a dar inicio al conversatorio. Bueno, muchas gracias. Noé, gracias.
Gracias a todos, a todas. Buenas tardes primero, todes. Gracias por estas 2 jornadas que, como repasó recién Noé, han sido de intenso trabajo, pero sobre todo de un trabajo comprometido, un trabajo amoroso, una escucha atenta, un diálogo que busca realmente dialogar, ¿no? Hacer presente a la otra, al otro, a los otros, que busca reconocerlos. Y esto que hemos dado lugar acá, que hemos demostrado que es posible, es quizás una de las cosas que más está en riesgo y que buscamos en este conversatorio de cierre, en esta gloriosa mesa de cierre. Buscamos analizar este fenómeno que avanza, que prolifera, que son los discursos de odio y las culturas de la crueldad en la Argentina y en el mundo, ¿no? También la compañera de España nos va a contar cómo se está viviendo allí. Y bueno, yo quería decir simplemente que en principio las feministas, el movimiento de mujeres, todos los movimientos emancipadores sabemos de poner el cuerpo y sabemos de no bajar los brazos en los contextos más desfavorables. Y este, sin lugar a dudas, es un contexto desfavorable, ¿no? Es un contexto muy desfavorable. Para situar mínimamente cuál es el clima de época que estamos atravesando, los vamos a invitar a compartir un brevísimo video. No me muestres ese balcón, sácamelo. Te dije que mientras yo esté al aire no va el balcón. Ni el balcón ni la gente abajo. Mirá lo dantesco que estamos viendo de Cristina bailar por el balcón. La justicia lo tiene que impedir. Todos hemos presenciado este narcisismo psiquiátrico presidiario de la señora. Entonces, no tiene por qué estar saludando en el balcón después de lo que sucedió y de lo que le pasó. Si es que dice estar a derecho. No es un gesto de estar a derecho. Yo no soy abogado. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí en Plaza del Mazo? Soy yo, Cristina. No me muestres igual. Bueno, yo creo que podemos coincidir que hay un país antes y un país después de la proscripción y del encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que hoy estas jornadas nos encuentran en una nueva época, que estamos augurando una nueva era, que todavía desconocemos sus consecuencias, pero que está claro que se ha fisurado, lo que podríamos decir, cierto orden social, cierto orden democrático, cierto orden de convivencia y de diálogo, y que hoy estamos frente a la emergencia de lo monstruoso, ¿no? Sabemos que hay un objetivo manifiesto y muchos objetivos encubiertos, ¿no? Latentes en torno a por qué la proscriben. En principio, tenemos que saber que este objetivo manifiesto está claro, que es acallar, anular, borrar, cancelar su voz y su posición política, su toma de posición sobre ese orden social de un contexto electoral, ¿no? Que no pueda ser una alternativa, ¿no? Tenemos que decir que estamos en un contexto de un poder político, mediático, judicial, que actúa como una mafia, que curiosamente está también bajo el mando de 3 hombres que empiezan con M, todos, ¿no? Con M de machirulo. Es Macri, Milei y Mañeto. Y que todo eso desembocó en un fallo que es un mamarracho jurídico por razones que todas saben y que no vamos a explicar, pero que tienen esa primer consecuencia de borrarla del mapa electoral. Sin embargo, el borramiento que pretenden es simbólico, ¿no? Es que desaparezca su figura pública, porque su figura pública es potente, porque semantiza, porque congrega voluntades, porque organiza, ¿no? Su figura pública bailando en el balcón, ¿no? Que no baile, que no se vea, que no goce, ¿no? Que festeja, decían los periodistas.
Y también esta escalada de violencia, por supuesto, tuvo días después un segundo capítulo con el encarcelamiento totalmente arbitrario de compañeras y compañeros militantes, que quiero leer sus nombres, los tenemos acá en la mesa, que son Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Mucio, Candelaria Montes, Joaquín Santos, que se los acusaba de realizar un escrache en la casa, se los acusa de realizar un escrache en la casa del diputado Espert. Después de que Espert dijera que esta lideresa del campo popular, 2 veces presidenta de la Argentina, era una gran puta, ¿no? Dijo que Florencia Kirchner era la hija de una gran puta. Después de que pidiera cárcel o vara para los opositores. ¿Y de qué se los acusa a la militancia? Se los acusa de imponer ideas por la fuerza, amenaza coactiva, actos discriminatorios y afectar el orden público, ¿no? La primera pregunta que queremos hacernos por ahí en este panel es ¿cuál es el orden público que pretenden, ¿no? Un orden público que nos tenga calladas, que nos tenga silenciadas, que nos tenga anuladas. ¿Y cuál es el orden público? ¿Y cómo consideran que ellos están actuando sobre ese orden público, ¿no? Porque tienen un aparato represivo estatal, que lo estamos viendo todos los días en las calles, pero aparte tienen un aparato paraestatal en las redes sociales que se ha encargado de humillar y de buscar atemorizar principalmente a compañeras periodistas y artistas, mujeres o disidencias, ¿no? Entonces ese es el orden público que pretenden. Esto, por supuesto, también decir, y se ha hablado bastante en este congreso de esto, que este odio o este avance de la odiología, como dijo una pensadora popular de nuestros tiempos, no podría ser sin materialidad, digamos. Y en esto hay 3 postales que en esta universidad pública queremos destacar. Una es que se están encargando de ajustar a los pibes y a las pibas cuando les sacan su sueño de vida, de progreso, de futuro mejor, cuando están desfinanciando a las universidades. También se están encargando de darle garrote a los jubilados, que también luchan por una calidad de vida hacia el final, cuando ya trabajaron tanto, ¿no? Frente a eso, palo, ¿no? Y además están abandonando a niños y niñas enfermos. Entonces, digamos, este plan de miseria planificada claramente es material. Pero también hay que decir, y este panel lo va a trabajar, estamos frente a una escalada de odio misógino, homofóbico y transfóbico, que, por ejemplo, en los últimos días se ha encargado de arremeter contra periodistas como Julia Mengolini, María O'Donnell, Romina Mangel, Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, bueno, Lali Espósito, María Becerra, entre muchas otras voces que quieren proscribir, ¿no? O brujas que quieren quemar en una hoguera virtual. Pero también sabemos que este gobierno de odio se cae. Sabemos que este gobierno de odio es insostenible, ¿no? Es insostenible, pero nos va a dejar daños, nos va a dejar una sociedad dañada, porque nos va a dejar una sociedad endeudada, nos va a dejar una sociedad con menos trabajo, desindustrializada, una sociedad saqueada de sus recursos naturales, una sociedad que sea dependiente de poderes imperiales. Nos va a dejar una sociedad dañada, pero lo que queremos y lo que apostamos por ahí desde el movimiento de mujeres, yo creo que con mucha fuerza, es que eso no sea dependencia, desempoderamiento, pérdida de soberanía, no solo nacional, sino también de nuestros cuerpos, que no signifique esa sociedad dañada, finalmente también un diálogo roto, ¿no? Una sociedad rota que no puede convivir y no puede construir desde la solidaridad, no puede construir desde el reconocimiento, ¿no? Están queriendo cambiar reconocimiento por resentimiento, están queriendo cambiar solidaridad por egoísmo. Están queriendo cambiar colectivismo también, que les molesta mucho, por individualismo.
Y finalmente decir que estos objetivos inconfesables creo que los podemos trabajar y que son 3. Uno es que la quieren a Cristina muerta simbólicamente, que ya lo hicieron con Evita, ¿no? Que ya profanaron hasta su cuerpo, y que ese cancelamiento no se va a dar en tanto nosotras y nosotres representemos la voz que quieren proscribir, en tanto nosotras y nosotres le digamos que ella no baila sola. Y si quieren encadenarnos, nosotras y nosotres sabemos cómo dar esa lucha, porque sabemos lo que es estar encadenadas. Y lo que decía Rosita Luxemburgo sobre eso es que el que no se mueve no siente las cadenas, o sea que lo que tenemos que hacer es movernos. También quieren disciplinar a las dirigencias, a las militancias y sobre todo dejar una sociedad apática, ¿no? Una sociedad con miedo, temerosa y desencantada. Entonces, en ese orden público que quieren preservar, yo creo que nosotros tenemos que decirles, una mala noticia para el país burgués, que no lo van a lograr. Que no lo van a lograr porque, así como no nos callaron, nosotros también tenemos que decir, miren cómo temblamos, ¿no? Y yo creo que este Congreso, en este contexto tan desfavorable, un poco es decirles, miren cómo temblamos, ¿no? Y eso lo vamos a dar, lo vamos a seguir llevando a fondo en todos los espacios que sea necesario. Y finalmente, creo que al querer proscribir la representación, lo que quieren es aislarnos y dejarnos sin memoria, sin la posibilidad de disputar sentido y sin organización, ¿no? Esto de que estamos infectadas por el virus woke, en realidad tiene que ver con querer aislarnos y que no podamos construir esta vuelta del pueblo o estos otros mundos posibles. Y desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento feminista, desde los movimientos populares en general, nosotros sabemos que si bien el odio y la crueldad son contagiosos, también lo son el amor, también lo son la empatía, y eso es lo que queremos contagiar con lo que quisimos contagiar con este primer congreso que seguramente sabemos que se va a volver a repetir, porque estamos cada día juntando fuerzas y volviendo a organizarnos. Bueno, para abordar estos grandes desafíos, ¿no? Contamos con la presencia de estas destacadas expositoras, vienen de diferentes trayectorias, de la academia, del campo de la comunicación, del activismo feminista. La idea es poder dialogar, compartir esas experiencias. Sabemos, ¿no?, que los discursos de odio no se dan de manera aislada, sino que son sistemáticos, que se entrelazan, ¿no?, con estas lógicas de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los consumos culturales, de las narrativas políticas, de las prácticas institucionales también, ¿no? Por eso, en este conversatorio queremos proponer algunos objetivos y ejes de discusión. En primer lugar, intentar, ¿no?, comprender de alguna manera cómo se generan, cómo circulan estos discursos de odio en este contexto actual, poder pensar el impacto de estos discursos en la producción de nuevas subjetividades, ¿no?, en la ruptura de pactos democráticos, en la habilitación de políticas de crueldad, ¿no?, de exclusión y de deshumanización permanente hacia la otredad. También poder promover una reflexión crítica, situada, plural, desde nuestro sur, ¿no?, sobre el rol de los feminismos y también de los transfeminismos, no solo para denunciar estas situaciones, sino también para empezar a construir nuevos sentidos, nuevas narrativas, construirnos desde el lugar del cuidado y de la resistencia, ¿no?, desde la red, ¿no?, volver a tejer esa red. Por eso nos parece importante seguir, ¿no?, generando estos espacios, no solo en términos de ejercicio académico, sino como una necesidad
urgente, ¿no? de encontrarnos y de poder desarticular de alguna manera estas lógicas de odio, tratar de promover sociedades más justas, ¿no? Volver a la idea de justicia social, ¿sí? De sociedades más inclusivas, más empáticas y, como dice un amigo, por existenciarios más libres y deseantes también. Así que la idea es poder trabajar algunos ejes. Uno de ellos es la responsabilidad de los medios de comunicación, del periodismo y de las redes sociales en la producción de este tipo de discursos. ¿Qué papel tienen estas narrativas artísticas, pero también transmediáticas, en la posibilidad, ¿no? de desarmar, de desarticular estas lógicas de la crueldad y de la deshumanización? También poder pensar en la comunicación feminista para contrarrestar estas narrativas, ¿no? ¿Qué herramientas nos puede dar el feminismo y los transfeminismos para intentar construir discursos contrahegemónicos? El impacto que tienen, ¿no? en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, en la agenda de género, pero también en la agenda de las disidencias. Y por último, ¿no? ¿Qué papel tiene el Estado y las instituciones en la reproducción de estos discursos de odio? Y si podemos pensar también alternativas de las políticas públicas. Así que, bueno, estos son los ejes. Cada una de las expositoras tendrá 15 minutos para poder desarrollarlo. Vamos a ir avisando de alguna manera. Así que, bueno, damos comienzo al conversatorio, sin más. Bien. Porque sabemos que por ahí se tienen que retirar un poquito antes, vamos a cambiar los planes y vamos a pedirle la palabra primero a Julia Eva Zaghini. Sí, si estamos listas. Sí, por favor. Actriz, directora, dramaturga y periodista. ¿Cómo le va? Y no dije nada, después no van a aplaudir. Yo no sé muy bien qué hago acá. Hay gente con títulos en esta mesa y yo. No, de verdad, es un honor, pero, o sea, debe ser como que es la vez, no sé, número 8 que piso una universidad, y la mayoría las pisé para tomar universidades a las que no asistía. Porque, bueno, también, además de toda la presentación, soy peronista, soy kirchnerista y creo en la justicia social, y a veces no hace falta vivir las cosas que vive el otro para defenderlas, ¿no? Y yo miraba recién la población, ¿no? Que está acá, y yo lo pensé, ayer a la noche decía, ¿qué me pongo? Y dije, voy a poner verde, porque somos feministas y veo un montón de gente de verde, por lo cual aguante el feminismo y la ley del aborto. Dije, claro, va a haber varias de verde. Y yo las veo todas que anotan, que tienen libros, compu, y dije, yo no preparé nada. Entonces recién mientras hablaban las compañeras, igual las escuchaba, mientras hablaban las compañeras dije, bueno, voy a buscar algo, a ver qué digo. Y recurrí a una fuente a la cual yo recurro mucho, que es ChatGPT. Yo le puse un nombre a mi ChatGPT, se llama Francisca, por el Papa, pero quería que tenga un nombre de mujer porque la verdad que estoy cansada de los hombres en el poder. Entonces dije, bueno, y le pregunté, ¿qué es un discurso de odio? Y ChatGPT dice, un discurso de odio es cualquier tipo de expresión oral, escrita, gestual, simbólica que promueve, incita, justifica el odio y la discriminación o la violencia contra una persona o grupo de personas en base a características como. Y ahí dije, a ver si yo hago esto. Raza o etnia, no. Nacionalidad, no. A veces me enojo con Estados Unidos. Y con España, perdón, compañera. Pero a veces, viste, uno se enoja con las potencias y eso. Religión no, género, identidad de género no, orientación sexual no, discapacidad no, ideología política, a veces me enojo y puedo llegar a ser bastante mala con libertarios, lo cual no me enorgullece. Dice, características principales, contenido discriminatorio, intención de daño o exclusión, impacto colectivo y entorno de riesgo, y acá me quiero detener, porque dice, suele agravarse en contextos de tensión política, social o económica. Y bueno, nos toca atravesar, ¿no? Una época de bastante
es una cagada. O sea, perdón, yo me siento como en 2004, en Rosario, yo soy de Rosario, se hizo el Congreso de la Lengua en Rosario, y en el cierre, que digo, bueno, yo también tengo un cierre, le pusieron a Fontana Rosa. Y Fontana Rosa también decía, no sé por qué me trajeron acá viendo tantos letrados, pero bueno, se ve que algo puedo llegar a aportar, no lo sé. Y creo que si hay que hablar de feminismos y de odio, creo que no hace falta saber mucho, sino ser buena persona. Y creo que el feminismo es eso, ¿no? Si sos un poco buena persona, no odias del todo, por ahí te enojás. Y si sos feminista es porque querés igualdad y justicia social, y creo que somos todos bastante buenas personas y estamos de ese lado. No, tampoco quiero hablar en términos del bien y del mal, pero estamos viviendo, recién acá la compañera nombraba a las mujeres y varones también que están presos, pero son sobre todo mujeres que están presas por tirarle mierda a un sorete. O sea, la verdad que no sé por qué se habrá ofendido tanto, porque le tiraron lo que es. Es un tipo que pide cárcel o bala para los que pensamos distinto, o justamente ni siquiera es que nos pide cárcel o bala porque nosotros pedimos cárcel o bala para ello. Él pide cárcel o bala porque nosotros no queremos que nos vendan YPF, porque no queremos que las universidades públicas se desfinancien, porque queremos que los pibes con cáncer puedan acceder a un tratamiento. Básicamente queremos que la gente pueda acceder a cosas. Y eso para ellos se ve que es meritorio de que nos peguen un tiro o que nos metan presos. Y como no pudieron meternos presos a nosotros, la metieron presa a la que logró que todo eso que yo mencioné antes, y muchas más cosas, pero que no me alcanzaría ningunos 15 minutos para decir todo lo que hizo por nosotros, todo lo que ella logró, hoy está presa. Y vos sabés que yo miraba el video que pusieron recién, de estos señores, dos machitos, del cual yo, por ejemplo, no por ponerme autorreferencial, pero he sido fuente de ataque. Recién me lo recordé, yo me había olvidado. Porque uno ya, viste, trata de... No sé, Feynman dijo que yo incitaba a la violencia y al odio, porque dije, si la meten presa a Cristina, le vamos a parar el país. Eso se ve que es incitar al odio. Johnny Viale, no sé qué dijo. Winiarski dijo que yo hacía 20 años que defendía a Lázaro Báez. Yo hace 20 años estaba aprendiendo a, no sé, a dividir, qué sé yo, no sé, la verdad es que y no aprendí. Me estaba llevando economía, esas cosas, la verdad que no sabía quién era Lázaro Báez. No sé si alguien hace 20 años tenía tan presente a Lázaro Báez. Y creo que el odio es lo que nos lleva a esto. Y ellos les molesta mucho la alegría, ¿no? También hablaban de eso recién. Y decían, ¿qué festejan? No sé qué festejamos, no sé si festejamos, pero vamos con alegría porque nos juntábamos, ¿viste? Nos puso tristes a todos que Cristina la metan presa, por supuesto. Bueno, a todos no, digo, a mí me puso triste. Y a mis compañeros y mis compañeras también. Y yo pensaba, ¿por qué estamos igual sonriendo? Estamos cantando canciones que nos habíamos olvidado de cantar, ¿viste? Uno iba recordando cómo eran. Porque estamos juntos, ¿viste? Uno miraba para el costado y veía una señora llorando y le decía, no, compañera, va a estar todo bien. Veías una pibita riendo, veías una nena que quería ver a Cristina, que es como nuestra Evita, ¿no? Nosotros que no vivimos a Evita, es un poco, estamos viviendo historia. Creo que mucha gente no puede decir eso. Y para mí Argentina tiene años perro. Viste que dicen que los perros, como un año humano, son 7 años perro. Y creo que Argentina es un poco eso. Pasan cosas todo el tiempo, lo cual me hace pensar que Conan tiene 140 años. Y es muy grave eso, porque hay un presidente que habla con un perro que no existe. Y no es banal. No es banal que un tipo hable con un perro que no existe, porque ese perro que no existe, él dice que Dios le dijo al perro que le diga a Milei que él iba a ser presidente. Y estamos viviendo un delirio mesiánico de un tipo que cree que nos viene a salvar. Y este tipo que nos viene a salvar nos está hundiendo.
Y este tipo, que es un mamarracho y un monigote, como dijo la compañera Cristina, nos está hundiendo y nos está arruinando el país que tanto queremos, la patria que tanto queremos, y que está metiendo presas a las compañeras. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta que cuando meten presa a Cristina, nos están metiendo presa a todas y a todos, y que no la tenemos que dejar sola. Y yo creo que si a vos te pasa eso, sos feminista, flaca, perdón, te lo tengo que decir, sos feminista y está tan vapuleado el término feminista. Recién veníamos hablando con Sara en el remis del tema de si nos pasamos 3 pueblos, de que yo también, a mí me pasó que dudé también, de decir, a ver, para, tipo Fandín, para, vos me estás diciendo que nos pasamos 3 pueblos, a ver, me duró 5 minutos, claro, pero un poco te hace pensar que decís, ¿qué hicimos mal? Porque uno necesita buscarle justificación a que la derecha de nuevo nos esté gobernando y que esté oprimiendo nuestros cuerpos, nuestras libertades. No hicimos nada mal. La verdad es esa. Y me estoy cada día más convencida de que mal no hicimos nada. Que por ahí hicimos algunas cosas mal, algunos errores, sí. ¿Quién no cometió errores en pos de un bien común? Esto de lo que están haciendo ahora no es error, esto es maldad, es crueldad, y estamos ante el gobierno de la crueldad, y yo estoy segura que la tortilla se va a dar vuelta, y no es un falso optimismo. Esto ya lo vivimos, y yo los veía a estos señores, y yo a veces tiendo a cagarme de la risa de estos tipos. Y los invito a todos y a todas a cagarse de la risa en la cara de estos hijos de puta. ¿Por qué? Porque el humor está tan vapuleado a veces. De hecho, a Milei le dicen payaso. Milei no es... Yo trabajé muchos años de payasa, le juro. Y no es un payaso el tipo. No es un payaso. El payaso lo que viene a hacer es a mostrarnos la realidad. Y el humor, yo lo voy a reivindicar siempre. Yo trabajo medio de hacer chistes a veces. Y nos tenemos que cagar de risa en la cara de ellos. Pienso en Capusotto, en Tato Bores. Muchas veces dicen Capusotto la vio. Mirá cómo vio Mickey Vainilla, Milei es Mickey Vainilla. No la vio. La vio para atrás. Esto ya pasó. No una, sino varias veces. Esto ya pasó. Nombraban las M's. También Martínez de Oz, Menem. Ya pasó. Ahora se suma Milei. Es increíble lo de las M's igual, ¿eh? Pero se suman, digo, esto ya pasó y no empezó ni siquiera con Martínez de Oz, de toda la vida que pasa esto. Por eso el humor es tan importante, porque nos pone enfrente, ridiculizándolos, la mierda que son. Nos tenemos que cagar de risa de ellos. Y para cerrar, recién pensaba que hay un poema que lo voy a leer porque no me lo acuerdo, obviamente, que... Ay, me reconoció la cara. Que es un poema porque me acordaba cuando los veía que me encanta cagarme de risa de estos chabones, porque ni siquiera yo pienso qué ganas de que vuelva la derecha culta, con los que uno puede hablar y discutir desde un lugar de altura. Hoy tenés a Johnny Viale que se imprime una taza con un fallo antes de que salga. Hoy tenés un Majul que no sabe hablar, que no sabe qué decir. Feynman que pide que a la hora que esté él nos salga un balcón. O sea, están enojados con un balcón. Decís, ¿dónde está hora clave? ¿Dónde está? Quiero discutir con alguien que tenga 2 dedos de frente. Bueno, no hay. Y por eso hay que ridiculizarlo, porque no son nada. Y quiero leer, me hizo acordar esto, para cerrar quiero leer un poema de Alejandro Robino, que dice así, y que creo que representa lo que tenemos que hacer como militantes, no importa que no estén en una organización, no importa ser orgánicos, somos militantes, como dice la canción, de la vida, y somos militantes políticos en tanto y en cuanto nos querramos involucrar en la política y en la defensa de nuestra democracia. Y dice así, tiene un nombre muy lindo, se llama Instrucciones para capear el mal tiempo. Dice, en primer lugar, no se desespere,
y en caso de zafarrancho no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Refúgiese en la casa y asegure los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas con quien le asegure ternura. No deje que la estupidez se imponga. Defiéndase. A la estética, ética. Esté siempre atento. No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estentóreamente. Mófese. La derecha está mal cogida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Diga gracias hacia el costado, buen día, por favor, y la concha de tu madre cuando lo soliciten desde arriba. Tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros, y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos. Cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es menester bien pertrecharse y no escatimarnos amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria. Ser piadosos con los amigos. No confundir a los ingenuos con los traidores. Y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces, escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches, aún sostenidos en terquedades y la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos hijos de puta. Muchas gracias, Julia. Bueno, que el humor, la risa nos salve y que la estupidez no se imponga. Así que muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Ayelem Siu. Bueno, gracias primero a este congreso que la verdad que lo hicieron con mucha valentía en estos tiempos y mucho esmero, la vicepresidencia de la universidad, Andrea Varela y todo su equipo, la Secretaría de Género con Vero Cruz y todo su equipo, esta universidad también en este tiempo tan difícil. Y ayer tuvimos el gusto también de ver esto de los premios Julieta Lanteri, ¿no? La posibilidad de premiarnos un poco en relación al recorrido de las mujeres y lo que ha sido o lo que es también la lucha en cada una de las instituciones como para poder ponderar lo que significa también el rol de la mujer en los roles que ocupan otros, ¿no? En los roles que parece que son solo de varones. En eso hay algunas preguntas que ustedes toman como disparadores, otras cosas que yo había traído como para pensar y que tienen que ver con esto que también decían, ¿no? Las compañeras en relación a lo que le pasó a Cristina, que a mí no me pone triste, porque como la tristeza me suena como débil en relación a pensar que en realidad es una injusticia, que tiene que ver justamente con pensar que tenemos un sistema judicial que es perjudicial en relación a nuestras causas y que esta vez le toca a Cristina y otra vez le toca a otro y muchas veces les toca a los pobres y a las pobres que están en las cárceles. Entonces también hay que pensar cómo este sistema judicial visibilizado, este partido judicial visibilizado ahora en la situación de Cristina nos afecta todo el tiempo. Y en eso lo que planteaban las compañeras como eje, ¿no? Como eje de lo que también me toca estando en una facultad de periodismo y comunicación, que es la responsabilidad de los medios, ¿no? Y en eso traigo varios casos. Junto al caso de Cristina podemos ver varios de los casos en Latinoamérica afectados a lideresas que estaban en puestos de poder, como pasó con Dilma, y el golpe blando que le hicieron a Dilma en relación también a una construcción y un armado judicial que hizo que ella fuera condenada aparte con esa escenografía que no sé si recuerdan, en la que ella estaba en el sillón de la acusada, ¿no? También podemos pensar en lo que significa la presidencia de Xiomara Castro en Honduras, que también ha sido muchas veces, quizás a nosotros no nos llegan las noticias, y en eso pensar el rol de los medios de comunicación, de cuáles son las noticias que nos llegan, ¿no? Xiomara Castro hay un estudio hecho de la Universidad Autónoma de Honduras que habla de que hay 1.800 noticias en los primeros 6 meses del gobierno de Xiomara
en los dos medios de comunicación más importantes de Honduras, en el que nombran al presidente anterior muchísimas veces, pero la nombran a ella solo en 200 notas. Solamente aproximadamente 1.613 notas son para la gestión anterior, que lo nombran encima con el nombre de pila, mientras que a Xiomara la nombran siempre de manera misógina y no destacando la gestión que está haciendo. Hay investigaciones que ahora incipientemente también están demostrando cómo están nombrando a Claudia en el gobierno en México. Hay investigaciones de todos los medios de comunicación de cómo han trabajado a Cristina, de cómo han hecho con Cristina en relación a las noticias, en la construcción de las noticias, tanto en la revista Noticias, que se acuerdan aquellas imágenes tan horrorosas en las que parecía que Cristina tenía orgasmos solamente por tener buenas políticas, y que pueden ser objeto de estudio de nuestras academias, pero no solo de nuestras academias. Como en eso digo, yo creo que es muy fácil hoy encontrar qué son los discursos de odio, porque nosotros, si vos no tenés idea de qué califican o qué conceptualizan de discursos de odio, con ver este pedacito que vimos acá de imágenes al principio, podés reconocerlos que es un discurso de odio. Una persona que de lo visceral le está saliendo el que la yegua no salga al balcón. El odio porque la gente la esté siguiendo. Y eso es parte de una construcción de discursos de odio, que lo que marca es la repetición constante de una noticia, 24 horas, los canales de 24 horas que están todo el tiempo hablando en contra de una figura política, pública, y una preponderancia en la cual lo que hacen es tratar de destruir esa figura, ¿no? En eso no solamente le toca a las lideresas políticas, le toca también a las mujeres que ocupan otros lugares. Podemos pensar en el caso de Julia Mengolini y todo lo que ha sucedido en estos días con Julia Mengolini, todo lo que han arrasado con su integridad, porque ustedes saben muy bien que el dicho coloquial de miente, miente y algo quedará, siempre queda en la conciencia colectiva, que algo pasó. ¿Te acordás que hace 10 años pasó algo con el hermano? Y bueno, y no, hay que dudar de ella. Bueno, algo de eso va quedando en la conciencia de una repetición constante sobre una noticia falsa, solamente porque Julia tiene una postura política y la enuncia. Pienso también en Florencia Peña, que como artista, en este momento en el que los artistas los están atacando de manera radical, bueno, como artista ha sido muy atacada también por su posicionamiento político. En estos días podemos también pensar que Florencia Peña ha tenido un montón de consecuencias en su trabajo en relación a pensar y decir lo que piensa. Pero también, y en esta de la repetición constante de la historia, podemos pensar en lo que le pasó a la García. En 2019, Cintia García le hackearon su blog, y aparte de hackearle su blog, entraron a su casa y le dejaron billetes arriba de su cama, amenazándola para ver lo que iba a suceder. O sea, es una repetición constante que se recrudece en este tiempo, pero que no deja de ser una práctica violenta y que justamente lo que hace es rememorar los tiempos más difíciles con estas detenciones de estas compañeras en estos últimos días, ¿no? También me pongo a pensar en lo que no solo es misoginia, y me interesa el término que se está trabajando en este tiempo, que tiene que ver con la ginopia, que es hablar y desmerecer a aquellas mujeres y a los discursos de aquellas mujeres que están teniendo una voz pública y que están siendo violentadas en relación a su condición de género. También en eso podemos ver cómo hay muchos que repiten y reproducen sin cesar. Y para no perderme del hilo que propone esta mesa, que es la de poder pensar la responsabilidad de los medios y las políticas públicas, creo que sí es necesario repensar y construir la mirada de receptores críticos. Los receptores no nacen, se hacen, y en eso la mirada de receptores críticos, la posibilidad de pensar cuando nosotros tenemos esa práctica cotidiana, en el apuro del celular, en cada semáforo, porque todos lo vemos en el semáforo, de tener una noticia y reproducirla sin pensar las fuentes, estos que nos explicaron en el periodismo cuando estábamos en Gráfica 1, ¿no? De pensar de dónde vino, quién la hizo, por qué la hizo. Bueno, repensar cuando tu tía te manda la noticia y repreguntar qué es lo que dijo, por qué lo está diciendo, y cuestionar. Porque es tiempo de poner en valor y de poner también en discusión cuánto nos exponemos, ¿no?
Y hay muchas miradas poco, podría decir, muchas posturas poco explícitas sobre qué está pasando hoy en determinadas situaciones. Entiendo muchas veces que es por una cuestión de comodidad o una cuestión de temor, porque también lo que surge en eso es temor, digamos, en relación a lo que sabemos que ha sucedido en otros tiempos. Pero bueno, la verdad es que es necesario pensar y pensarnos cómo tenemos que exponer, porque cuando se hace visible, muy visible, demasiado visible el horror, como en estos tiempos, cuando cada vez más sentimos que esto que estamos viviendo se aparece bastante a aquello que se vivió en este país hace muy pocos años para la historia, bueno, es necesario justamente repensar cuál es el lugar y cuál es el lugar nuestro como mujeres para poder posicionarnos y reflexionar desde la academia, pero desde cada uno de los lugares, porque no solo es la academia, las redes sociales son un campo de disputa y un territorio que hay que ganar también en el campo nacional y popular, y que hay que ganar en otros campos, porque si no, lo gana el mercado y solamente el mercado. Y en eso, para que Belén no me apriete, les quiero leer una partecita muy chiquitita de Los Miserables. Los Miserables lo escribe Víctor Hugo en 1862, pero lo hace en relación a lo que sucedía en una Francia de 1815, a muy pocos años de que le hayan matado a María Antonieta, por ejemplo. Entonces, algo de esto de la guillotina y demás estaba muy como a flor de piel. El protagonista de Los Miserables es el Monseñor Bienvenu, y Monseñor Bienvenu es como uno de los protagonistas, ¿no? Como alguien que es muy amoroso o plantea una forma diferente de pensar la Iglesia, y a él lo mandan de un momento para el otro a tener que darle las condolencias al que va a ser, al que le va a caer la guillotina en el cuello. Y él dice en un momento: podemos ser indiferentes hasta cierto punto. En cuanto a la pena de muerte, no pronunciarnos, decir que sí y que no, mientras no hayamos visto una guillotina con nuestros propios ojos. Pero si nos topamos con una, la sacudida es tan violenta que hay que decidirse y tomar partido a favor o en contra. La guillotina es la solidificación de la ley. Su nombre no es neutral, ni nos permite ser neutrales a nosotros. No podemos seguir siendo neutrales. Quien la ve se estremece con el más misterioso de los estremecimientos. Todas las cuestiones sociales yerguen en torno a esa cuchilla en su punto de interrogación. Bueno, nosotros no podemos seguir viendo la guillotina caer sin pronunciarnos. Esta universidad, las universidades, los espacios públicos, no podemos seguir viendo la guillotina caer sobre una de nuestras lideresas sin expresarnos, sin saber, sin decir que eso no es posible en un país que vivió una dictadura feroz hace tan solo poquitos años en este país. Mientras las desaparecidas y los desaparecidos sigan siendo nuestra bandera de lucha, tenemos que defender, obvio que desde la comunicación, a esas periodistas que están siendo atacadas, pero obviamente a Cristina, porque la guillotina hoy le cae a Cristina y la próxima puede ser a cualquiera de nosotras en un país y con un gobierno que lo que está haciendo es perseguir a los líderes políticos, perseguir a los militantes y perseguir a cualquiera que se exprese en contra de él. Gracias. Gracias, Ayelén. Ahora le pedimos a Anita Fuentes, de Canal Red, el Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, a ver, ¿se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias de corazón por invitarme a este congreso, José, Dayana, Andrea. Gracias por darme la oportunidad de poder venir aquí. Y nada, creo que este es un espacio muy necesario, especialmente teniendo en cuenta la realidad política actual aquí en Argentina, pero también creo que a nivel global, ¿no? Creo que es muy necesario un espacio para defender la universidad pública y que además conecte ese derecho a la educación pública para todos, todas, todes, ¿no? Con los feminismos, porque entiende que la educación y la igualdad son dos procesos que van de la mano. Bueno, me presento, aunque ya me han presentado, ¿no? Yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en España, donde estoy investigando la manosfera, y llevo aquí en
a Argentina un mes de estancia, haciendo entrevistas a investigadoras y a figuras públicas feministas, periodistas, escritoras, actrices, presentadoras, influencers, bueno, como las personas que están aquí sentadas en la mesa. Y de ellas estoy aprendiendo muchísimo, gran parte de lo que voy a decir aquí. No es que yo sea brillante, sino que me rodeo y hablo con personas brillantes y generosas con su conocimiento, porque el objetivo de mi investigación no es hacer un diagnóstico, un análisis crítico de la manosfera y ya está, sino poder proponer maneras de superar las dificultades que el auge de la misoginia online está suponiendo para el avance de los feminismos. Yo soy muy práctica y no puedo simplemente ponerme a pensar y no pensar en qué hacer, ¿no? Y lo que me obsesiona es eso, determinar cómo pueden rearticularse los feminismos en un momento que muchas perciben como de crisis, tristemente, ¿no? Particularmente desde los espacios digitales, porque son uno de los principales terrenos donde se está librando la batalla política hoy en día, como bien decía José al principio en la introducción, y que por desgracia la ultraderecha y los movimientos masculinistas están copando y utilizando para su propio beneficio y en nuestro detrimento. Entonces, bueno, quiero empezar con una historia que puede parecer lejana o anecdótica, ¿no? Pero que en realidad yo creo que es bastante reveladora a la hora de pensar en esos espacios digitales que hoy en día casi todas habitamos de una manera u otra y en los que muchas hacen parte de su trabajo ideológico, de su labor, ¿no? Y de su activismo feminista. Bueno, allá por 2004, un estudiante de la Universidad de Harvard, un cerebrito, según decía todo el mundo, decidió crear una aplicación para poder rankear el atractivo de sus compañeras de clase. Bueno, la aplicación en cuestión se hizo muy popular, primero entre sus amigos, luego entre los estudiantes de Harvard y a medida que creció el número de usuarios, la aplicación fue experimentando cambios para terminar siendo lo que hoy conocemos como Facebook, que fue creciendo y creciendo también como compañía, convirtiéndose en la que hoy llamamos Meta, propietaria no solo de las aplicaciones de Facebook y Facebook Messenger, sino también de WhatsApp, que es uno de los principales chats de mensajería instantánea que probablemente utilicemos casi todas las personas que hay en esta sala, ¿no? E Instagram, que es una de las redes sociales más utilizadas también a día de hoy, ¿no? Su creador y su actual CEO se llama Mark Zuckerberg. Bueno, volvamos a 2025, ¿no? Concretamente a enero o a principios de 2025. Vale. Elon Musk ya ha adquirido Twitter, que ahora se llama X, ha apoyado abiertamente a Trump en su campaña presidencial, no solo económicamente, sino también a través de esta herramienta, de esta red social. Trump ha sido elegido presidente por el pueblo estadounidense y a su toma de posición han asistido todos los CEOs de las grandes corporaciones tecnológicas. Y Mark Zuckerberg, que hasta hacía poco había proyectado una imagen pública de neutralidad, ¿no? de racionalidad, esto es muy de hombres, la racionalidad, ¿no? Asiste como invitado al podcast de Joe Rogan, que es uno de los podcasts más escuchados, por lo menos en la esfera angloparlante, ¿no? Por hombres, principalmente. Y en él habla de su nueva pasión por la caza de jabalíes, algo muy importante, la necesidad de las empresas de volver a sus raíces para defender la energía masculina, como él dice, frente a las políticas de diversidad, equidad e inclusión que tanto han costado impulsar, ¿no? Y anuncia cambios en las políticas de moderación de las redes sociales de Meta, que, en línea con las ideas de Trump y los cambios introducidos en X por Elon Musk, se volverán mucho más laxas con los discursos de odio contra las mujeres, las personas LGBTQ, las personas racializadas y otras minorías, ¿no? Bien, bueno, ya dejo de volver al pasado de contar historias y paso un poco al análisis, ¿no? Bueno, muchas personas leyeron esto como un viraje, ¿no? Como una derechización repentina de las plataformas digitales como reacción a la segunda victoria de Trump. Pero lo que ha ocurrido aparentemente recientemente con las redes sociales, yo creo que es un proceso que se lleva fraguando desde sus inicios. La exclusión y la violencia, ¿no? Siempre han estado en el núcleo del modelo de negocio de Meta, que, como comentaba, se creó para rankear
el atractivo de los cuerpos de las mujeres universitarias, como muchas de las personas que hay aquí, y del resto de las plataformas pertenecientes a las Big Tech, ¿no? Porque las que no se crearon para alimentar la competición entre mujeres se crearon en paralelo al desarrollo de tecnologías pensadas para la guerra, ¿no? Como es el caso de Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces, la exclusión y la violencia no son algo nuevo que se haya dado ahora con el auge de la ultraderecha a nivel global, sino que son parte del ADN de las plataformas que capitalizan la misoginia, el racismo, el clasismo y, en definitiva, todas las opresiones, ¿no? Como parte integral de su modelo de negocio y que llevan años perfeccionando su capacidad, a pesar de su aparente neutralidad, ¿no? O de sus dueños, para canalizar emociones como el miedo, la tristeza, la rabia, las crisis, ¿no? Y no para crear redes de apoyo, sino simplemente para generar más interacción entre los usuarios y aumentar sus ganancias económicas. Y os preguntaréis, vale, ¿y dónde está la manosfera en todo esto, ¿no? Que tienen que ver los tech bros como Zuckerberg o Musk con las subculturas como los incels, los artistas de la seducción, los activistas por los derechos de los hombres, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos cambios en las políticas de moderación de las redes sociales hegemónicas, voy a decir, porque no todas las plataformas son las de los tech bros, ¿no? Es un proceso que ha venido acompañado de la caída de caretas de sus dueños y que a mí me ha ayudado a entender una cosa que creo que es importante a la hora de analizar esos discursos de odio de los que hablamos en esta mesa y las comunidades online que los están promoviendo. Y es que este fenómeno que yo venía analizando desde España, ¿no? Llamado la manosfera, es realmente el ejemplo más paradigmático de cómo opera el capitalismo en los espacios digitales, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco la manosfera se entendía como eso, como un conjunto de subculturas un poco dispersas, un poco heterogéneas, ¿no? Con distintas características, distintos objetivos, ¿no? Pero unidas por su marcado odio hacia las mujeres y hacia las feministas en particular. Pero hoy la manosfera se ha convertido, creo, en algo mucho más difuso, que a través de figuras como los llamados coaches de crecimiento personal, ¿no? De desarrollo personal, que proliferan en TikTok, en Instagram, en YouTube, ¿no? La manosfera lo que ha hecho ha sido disolver esas subculturas en una apelación general al desarrollo individual, ¿no? Esa idea de la subjetividad que rescato de las intervenciones anteriores, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Y están instigando, a través de esto, la desconfianza hacia lo colectivo y, en último término, hacia el Estado, y utilizando a las clases subalternas como chivos expiatorios para perpetuar las violencias estructurales, ¿no? Los criptobros te dicen cómo puedes ser un hombre de valor con éxito en los negocios, los gymbros te dicen cómo debe ser tu cuerpo, los coaches de relaciones te dicen cómo debes tratar a las mujeres, porque son todos heteros, los influencers políticos te dicen cómo debes pensar, ¿no? Te dicen cómo deben ser los hombres en las distintas esferas y quiénes son las personas que no permiten ese desarrollo individual tan importante de los hombres, ¿no? Que son, obviamente, las mujeres, las personas racializadas, las personas LGTB, etcétera, ¿no? Y en paralelo a este proceso, ¿qué ha pasado con nosotras, ¿no? ¿Cómo se ha situado el feminismo frente a eso? Bueno, no quiero caer en, bueno, vamos a hacer autocrítica y tirarnos piedras unas a otras, ni nada por el estilo, ¿no? Obviamente hay que hacer un análisis de la situación, pero mi lectura, ¿no? Con algo de perspectiva, pasado el Me Too e incluso el movimiento se acabó en España, no me voy a meter en el ni una menos porque creo que ha sido un proceso muy distinto a estos de los que hablo, ¿no? Pero es que en la esfera digital hubo un proceso de neoliberalización del feminismo que acabó por enmascarar nuestros reclamos totalmente legítimos y con mucha razón bajo un discurso de igualdad y progreso basado en la visibilidad, que no logró acabar con las violencias, aunque sí visibilizarlas, no logró acabar con las violencias que sufrimos las mujeres y las minorías, ¿no? Hay una académica a la que leo bastante que se llama Sarah Barnett Weiser, de Estados Unidos, bueno, que dice que las plataformas digitales hoy en día se rigen por una economía de la visibilidad donde lo que importa no es el significado ideológico de un contenido, sino su capacidad de generar atención, ¿no? Los me gusta, el potencial de volverse viral de los contenidos, etc. Y esto ha llevado a que
histórica consigna feminista de lo personal es político se invierta y se haya convertido en lo político es personal, ¿no? Lo político se reduce a experiencias individuales, a experiencias medibles, cuantificables, ¿no? Esto es un problema, ¿no? Porque las plataformas digitales están reforzando una subjetividad basada en la optimización, en el emprendimiento y en la responsabilidad individual. Y ese es justamente el tipo de política que le interesa al capitalismo digital y a las derechas, que al final comparten objetivos comunes. Es decir, lo que les está funcionando a ellos, la conclusión a la que llego es que lo que les está funcionando a ellos no nos va a funcionar a nosotras. Porque las herramientas que se nos han impuesto y que creemos a veces que son las únicas que tenemos a nuestra disposición, son su propiedad y no nuestra. Y están diseñadas para jugar en nuestra contra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que lo primero es comprender que los espacios de lucha están determinados por estas lógicas capitalistas, algorítmicas, ¿no? Y que necesitamos reimaginar nuestras estrategias para que no queden totalmente absorbidas por esta lógica de interacción y consumo, ¿no? que están instigando los Zuckerbergs y los Musks de turno, ¿no? A mí me parece fundamental recuperar el concepto de utopías digitales, de Kaitz Cancela, que está por aquí por el público, porque necesitamos imaginar escenarios ideales, pero también reconocer y recuperar los que ya existen, que son proyectos, que son enciclopedias, que son redes de apoyo, plataformas alternativas, bibliotecas digitales y espacios de encuentro, ¿no? Como este, que demuestran que no tenemos que dejar nuestro deseo de un mundo mejor en manos de estos 4 millonarios, ¿no? Y frente a un Internet que está dominado por las lógicas de opresión de género, de raza, clase y sexualidad, creo que necesitamos construir espacios digitales de resistencia que sea colectiva y no individual, y luchar contra las lógicas que se nos están imponiendo, ¿no? Y espacios donde el deseo del cambio se organicen instituciones y estructuras tecnológicas feministas que trabajen para los movimientos y no para las grandes plataformas, ¿no? Un Internet feminista que nos conecte, que conecte todas las iniciativas que ya existen en muchísimos lugares, como Argentina, que es uno de ellos, ¿no? Donde se están haciendo cosas interesantísimas y hay gente interesantísima, como las ponentes que están aquí sentadas, haciendo eventos como este, ¿no? Y haciendo trabajo como el de Sol, como el de Julia, ¿no? Un proyecto político que sea internacional, feminista y de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, no hablo de utopías en el sentido del ideal, sino de utopías posibles y de utopías que ya existen y recuperarlas. Y ya paro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anita, por sumarte a este proyecto colectivo, formar parte. Y ahora le vamos a dar la palabra a Sol. Paso el micrófono. ¿Estamos ahí? Bien. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Qué cosa? No tiremos el agua. Por favor, gracias, cuídame. Era una publicidad esto. Bueno, muy buenas tardes, barra días. No entiendo eso, 4 menos 20, no sé todavía qué decir. Lo único que voy a decir es like y retweet a lo que dijo la compañera, siguen con Valera. Like y retweet, absolutamente. Bueno, la verdad que me impresiona todo lo que pasó acá. Me impresiona un poco. La cámara que me está apuntando desde abajo, a mi papada también me impresiona. Pero bueno, mientras escuchaba, yo miraba a mis costados y veía centros de cómputos. Acá veía a la compañera con su computadora, acá así dándolo todo, un call center de feminismo que se armó acá. Acá Vale ya está haciendo una tesis en 2 minutos, no sé cuántos papeles, perdóname que lo levante, no voy a mostrar nada, pero ¿en qué momento hiciste todo esto? No se entiende. Yo miraba y era como, y yo acá mirando Twitter cada tanto, y bueno, por estas cosas uno no avanza, ¿no? Bueno, está bien. El infiltrado acá. Bueno. Muy bien. Bueno, primero tengo algunas cositas para decir, aunque no lo crean, algo anoté. Pero bueno, mientras escuchaba acá a la compañera, por Dios, me había olvidado que existían los coaches de sexualidad masculina. Gracias por eso, gracias por traerlo, porque
porque siento que es una actividad que tengo que hacer cada tanto a la noche antes de irme a dormir, ver algo de eso, ver el esfuerzo sobrehumano que están haciendo para que subsista la especie y no lo logran. Pensar que hay más gente que prefiere que le metan aparatos y agujas para poder reproducirse antes que estar con esos sujetos, digo como, bueno, bien, vamos bien. Me hace bien de alguna manera, es más, pienso que quiero un collage, quiero una remera con las caras de ellos, voy a pensar en algún emprendimiento de ese tipo, porque algo de plata les tengo que sacar. Bueno, más allá de eso, me parece súper interesante también lo que dijo mi compañera acá al lado sobre esto de qué pasó con la visibilidad que de alguna manera los feminismos pudimos aportar al debate público y que la reacción de mucha gente fue como, uy, está pasando esto, no sabía, pero es que el problema es que pensábamos que justamente, ¿no?, que la dificultad para poder llegar a un consenso en el que no está bueno matar a tu novia y enterrarla en el fondo de tu casa. Pensábamos que la gente cuando se enterara de que estas cosas sucedían se iba a espantar. Y la gente era como, ¿no sabías vos que tal le pegaba a tal? ¿O no sabías vos? Pero yo sabía de hace 1000 y está todo bien, porque bueno, así son, los hombres tienen más fuerza, que su masa muscular, que el sarcómero, empiezan los debates, no sé qué palabra poner, pero yo recuerdo estar en la televisión pública de este país debatiendo con una primitiva, casi que te diría paciente pediátrica, que realmente no tenía más de 16 años, efectivamente era una paciente pediátrica, en donde discutía que los hombres eran violentos porque tenían más masa muscular, o sea, el debate era ese, había que debatir histología directamente. Era una cuestión de debate anatómico al final. No tenía nada que ver con la cultura. Me parece que esto de visibilizar como en una primera instancia, en una primera etapa, por lo menos, me parece que es válido. Yo creo que apoyo eso, si bien no nos dio los resultados que nos hubiera gustado tener, por ahí somos de una generación que queremos todo rápido y estamos queriendo cambiar el mundo en 4 o 5 años, no va a pasar. Pero no quiero ser negativa, sino que quiero tratar de poner sobre la mesa algunas realidades que me parecen, o desde mi perspectiva, que pueden llegar a suceder. No va a pasar, tienen que pasar generaciones enteras que tienen que replantearse un poco sus crianzas, que tienen que reforzar y alimentar un poquito sus memorias. Yo siempre cuento que cuando yo era una pequeña Sol despeinada, me encontré también diciendo como ni machismo ni feminismo. Lo digo porque soy una recuperada de eso. Sí, claro, he ido a la granja de rehabilitación de mujeres y dije, claro, ahora entendí todo. Pero cuando tenía 14, 15 años, realmente lo pensaba. Hasta que en algún momento, de alguna manera todas las preguntas y las inquietudes que empezaron a surgir en mí, me las trae una amiga, me las trae una compañera, me las trae una par. Y eso es fundamental, me parece, para mí, o al menos dando mi ejemplo individual, fue clave y fundamental para poder entender un poco, ponerme en el lugar de la otra y que la otra se pueda poner en mi lugar. Me parece que esa es una de las bases fundamentales del movimiento, que nos supo dar mucho tejido social feminista, sobre todo en el 2015, el 2018. Uno nombra esto porque es como lo más cercano que tenemos, pero ahí tuvo una historia detrás de muchos años que al no nombrarla, que parecemos pendejas que no estamos nombrando toda la historia que los feminismos traen en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo durante toda la historia de la humanidad, no lo nombramos porque no lo tenemos tan cerca. Pero la realidad es que esto viene como con mucho antecedente y venimos heredando mucho de eso. También creo que el feminismo ha quedado cansado. Me da a mí la impresión, es una lectura personal, pero como tengo micrófono lo voy a decir. Es una lectura personal. Creo que hay algo de cansancio, hay algo que agota de la exposición. Hay algo que nos ha quemado el cerebro también, de que los medios, creo yo que los medios incluso nos han puesto directamente en primera línea porque había una moda, no porque quizás apoyen concretamente nuestras ideas o nuestras luchas y demás, sino porque era algo que, la gente está mirando esto, la gente está comprando esto, todas van a estar 10 horas por día explicando por qué no está bueno matar a tu esposa. Eso nos agotó, nos cansó, hubo algo de la sobreexposición también, me refiero sobre todo a las feministas más líderes o de primera línea digital, eso agotó, cansó, y por supuesto que las estrategias de otros grupos, de los grupos que actualmente hoy trabajan en el Estado, pero que las feministas más antiguas los tenemos bien vistos, o sea, es como acércate, negro, Beri, que ya vos ya te conozco, pero desde que eras así, mira. Y me parece que hay algo de las estrategias que no las podría describir porque no soy tan académica, pero hay algo que me parece fundamental. Lo primero es que demuestran constantemente de que tu feminismo va a tener consecuencias para el poder. Eso es fundamental.
Lo que vos digas o hagas puede tener consecuencias. La consecuencia no es una discusión, la consecuencia no es que te bloqueen la cuenta, en todo caso no sería lo más triste. La consecuencia es que puedes ir presa. La consecuencia es que te pueden matar. La consecuencia es que, y bueno, va a haber 2 días que no vas a poder prender el celular de toda la cantidad de fotos de pija que vas a recibir. La consecuencia es, y no sé si vas a tener ganas de salir de tu casa porque vos recibís un sé dónde bebís, la fotito de dónde bebís, sé dónde trabajás, sé dónde estás ahora. ¿Estos son tus hijos? Bueno, esa es una de las principales estrategias. Después, si lo cumplen o no, no lo sé, porque en definitiva no importa, lo que importa es que tengas miedo, porque es el miedo el que va, en definitiva, a ser el motor de tu silencio, del juego este de las escondidas, en donde nos guardamos. ¿Qué anota? Como la psicóloga. ¿Qué va a anotar? Bueno, tuve miedo. ¿Qué vas a anotar? Bueno, me pasa todo el tiempo esto en terapia, por eso ahora estoy así. Ahora que aprovecho que estoy acá, quiero ver qué dice. Pone, ¿feministas locas? Y signos de pregunta. Bueno, eso principalmente, ¿está bien? No sé si principalmente, pero es de lo primero. Lo segundo que a mí me parece que están haciendo es deslegitimar nuestras consignas. Ahora se pone todo en duda. Bueno, pero ¿violento? ¿Qué sería violento? Bueno, pero empieza cualquier cosa. Bueno, pero la mató, vuelve, algo habrá hecho, pero ella, a ver qué pollera usaba. Vuelve él, pero vos estabas vestida muy pero vos también, pero vos provocás también, pero no seas maleducada, pero no incomodes tampoco a otras personas. Empieza de vuelta eso que es un retroceso. La ventaja de los retrocesos es que, y que no sea algo nuevo, el silencio que hay me atemoriza. La ventaja que hay de los retrocesos es que nosotros ya conocemos cómo ir por ese camino. Para mí el problema estratégico es, volvemos para atrás, nosotras queremos volver al mismo punto por el mismo camino y el mismo camino que ellos ya tienen allanados. Entonces me parece que la sorpresa con la que nos encontramos los movimientos feministas es que nos tenemos que reorganizar muy rápido. Para conseguir esa rapidez tenemos que estar más unidas, tenemos que estar más conectadas, tenemos que guardar los egos, tenemos que darnos espacio. Muchos de los varones o cualquier otra identidad que tienen voz, micrófono, que tienen las marcas, que tienen el poder económico, que tienen los medios de comunicación, nos tienen que dejar sentarnos en ese lugar o sentarnos mínimamente al lado, como han hecho durante todo este tiempo, durante el 2018 para acá para adelante, y eso no lo han hecho más. Bajo esta consigna que compraron de que se piantan los votos y no sé cuántas historias más, pónganse de acuerdo aparte, o tenemos poder o no significamos nada, o no es nuestra culpa que el país haya ido al carajo, o no es nuestra culpa porque total igual no hacíamos nada, o tenemos poder o no lo tenemos, pero tampoco se ponen de acuerdo en eso. Un consejo que le voy a dar a los que están de la vereda de enfrente es, califiquen bien a sus enemigos, a sus enemigas, no nos traten de tontas, porque no tenemos nada de eso, no nos traten de desorganizadas porque no tenemos nada de eso. No nos bajen el precio porque es un error que van a cometer, y nos da ventaja. El tema es si estamos preparadas para esa ventaja que nos van a dar. Cuando nos subestiman todo el tiempo, constantemente, de la desorganización y todo, eso es una instancia que hay que aprovechar. Pero eso queda en nosotras, de qué tenemos ganas de hacer, cuáles son los riesgos que tenemos ganas de asumir o cómo tenemos ganas de organizarnos. Si nos ponemos de acuerdo, si la academia es el camino que vamos a elegir, si el territorio es el camino que vamos a elegir, si lo digital es el camino que vamos a elegir, qué voces están bien, qué voces están mal, cuáles son necesarias, cuáles no me interesa escuchar, pero son necesarias en el feminismo. Yo tengo una lista extensa de compañeras que de repente digo, a mí no me interesa escucharlas, pero daría mi mano con tal de que esa persona pueda seguir en los medios diciendo lo que dice. A mí no me interesa escucharla, pero me parece importante que le hable a esa gente a la que yo no le llego o a la que yo no le puedo hablar. Eso de corrernos y sacarnos como si fuera un moco, sacarnos un poco el ego, me parece fundamental para pensar un movimiento, por supuesto, transversal y horizontal. Estoy en por dos, no sé por qué. Después del por dos, viste que todo se vuelve muy monótono. Otra cosa que me parece fundamental que ha hecho como estrategia política es que nos han fragmentado. Tampoco le quiero echar la culpa de todo al resto de la gente, vamos a ponernos ¿qué hacen así que sí? Estaban en desacuerdo con todo lo que dije antes, entonces. Tampoco hay que echarle la culpa de todo el resto de la gente, me encantaría, por supuesto, me pone en un lugar es mucho más sencillo echarle la culpa al resto, pero es cierto, yo coincido con que hay que hacer una autocrítica, me parece que es válido, cualquier movimiento político tiene que hacer una autocrítica y váyanse haciéndose la idea de que el feminismo es un movimiento político, después si es partidario o no, si se presenta a elecciones o no, si es electoralista, si tiene fines electoralistas o no, es otra discusión, pero el feminismo es un movimiento político y como tal tiene que regirse por las reglas de la política también.
Me parece que eso es clave y fundamental. Y esto de que nos fragmenten y nos separen, bueno, es un punto, es otro poroto más para ellos. Y así les está yendo, muy bien. Me parece que también hay que saber reconocer las victorias de lo que está enfrente, no bajarles el precio, son muy inteligentes. Cuando veníamos viajando para acá, nosotras, veníamos conversando sobre esto de los 3 pueblos. A mí me pasó que yo estuve 2 o 3, ella dijo 5 minutos, yo estuve 2 o 3 días pensando, che, por ahí nos pasamos 3 pueblos. Yo decía, puede ser, sí, había gente que me decía, che, mirá que es verdad, porque por ahí... Yo pensaba, casi me convencen, pero no, mirá si me voy a creer esa pelotudez. Me pasó todo el tiempo, también salí con giles, cada una sabe con qué piedras tropieza. Y bueno, la mía fue esa. Yo tuve 3 días que lo creí casi, son muy buenos, porque si a mí casi me convencen, yo hace 8 años que laburo de esto, no me puedo imaginar la piba que de repente empatiza un poco con las ideas feministas, que está para esta y de repente abre sus redes sociales y se encuentra con que hay un consenso colectivo de que el feminismo se pasó 3 pueblos. Y es muy fácil que crea eso, efectivamente. Después, bueno, que la responsabilidad es nuestra de argumentar por qué no existe esto de pasarnos pueblos. Bueno, en fin. Bueno, y lo otro también fundamental es que empieza la campaña de silenciar líderes y referentes del feminismo, pero es el ABC, es el clásico. Yo acá no veo ninguna sorpresa, y eso que no me dedico a estudiar nada vinculado a la política, pero no me pasa de sorprenderme, no me pasa de decir, ¡guau! No puedo creer lo que me despierto y digo, ¡uy, una fake news sobre una feminista! No, ¿en qué realidad paralela estamos? No me pasa eso. Me indigno, me solidarizo, por supuesto, pero no me sorprende. Y me parece que la posibilidad de que podamos estudiar cómo la derecha se organiza en función del feminismo, que se planta y llega al poder planteándose abiertamente como antifeminista, no es una sorpresa que haya llegado con esta idea. De hecho, llegó al poder gracias a esa idea. Entre muchas otras, entre muchos antis, son anti todo, anti cosa, antiterapia, antibaño, antiperros, anti no sé qué. Son anti un montón de cosas. Anti todo. No voy a decir más nada porque me meto en una que después, viste, bueno, ya sabemos cómo funciona. Pero no los vas a escuchar nunca diciendo son pro qué, porque todo de lo que son pro algo los hunde más. No van a decir nosotros aguante este modelo, aguante esta política, aguante, no, se paran a decir de lo que se diferencian. Bueno, eso les dio una identidad. La identidad, por ejemplo, de que son antifeministas. Yo no creo que sean antimujeres porque las necesitan. Nos necesitan, las necesitan ahí con su dress code de diputadas de la Libertad Avanza, con la perfo que realizan, son como unas drags de pelotudas que están ahí haciendo ese rol y no tengo ningún problema y no se pone el juego. No, bueno. Fíjate, como bien ahí te lo aplaudo. Te dejo allá arriba la gente, Te dejo tipo, dame drags, dame vibes de drags de diputada. Te digo, todo esto que hiciste no te va a servir de nada. Bueno, me dejan acá. Acá me dicen que no tengo que hablar mal de Milei. Bueno, bien, perfecto. Milei bueno, dice Cristina Mala. No. Bueno, voy cerrando. A lo que voy es que necesitan a las mujeres, por eso los discursos van a ser muy disfrazados cuando sean anti-mujeres. Las van a tratar de pelotudas, nos van a tratar de pelotudas, pero de alguna manera siempre va a venir una coleta ahí de la mujer con su vientre del milagro y fetos y endometrios y claro, sí, vos, la del útero, cierto, el milagro de la vida, vení, sumate con nosotros, allá atrás, no hables. Bueno, va a ser siempre eso, nos necesitan, son antifeministas, no son para mí antimujeres, o por lo menos no lo van a decir mucho. Y hay algo muy fundamental que voy a decir en estos últimos 2 minutos que quedan a esta velocidad, y es que algo muy cruel que también sucede en la misma escala, incluso para mí peor, que tiene que ver con los movimientos LGBTIQ+, y por la diversidad. En vez de jugar a deslegitimar todo lo que dice el movimiento político feminista, con las diversidades pasa algo mucho más grave, que están patologizándolo. Hay algo del orden de la perversidad, hay algo del orden de la adopción, del orden de la pedofilia concretamente. Intentan volver a esos discursos patologizantes. Recomiendo
leer absolutamente, y sobre todo en estos tiempos, cómo hablaban los textos de psiquiatría, los DSM, cómo hablaban los textos de psiquiatría sobre la homosexualidad como una enfermedad, y cómo tuvo que salir la OMS a poner esto para decir, uy, no, ¿sabes qué? Mildis, me reconfundí, perdón por los que te hicieron, la reflasheé, perdóname, y tuvo que salir, el Estado también tuvo que salir, estamos esperando todavía, por supuesto, que las religiones salgan a decirlo, será como la tercera fuerza que aún nos queda pendiente que salga a reconocer el error, pero el Estado quiere volver a eso. Seamos vivos, vivas, seamos inteligentes, y si tenemos esta lectura y hay un consenso en el que adherimos, que están queriendo volver a la patologización, hay que sentarse a leer qué publicó la OMS, hay que sentarse a leer qué decían las asociaciones de psiquiatría hace 100 años atrás, hay que sentarse a investigar eso, porque ellos están basando en esas mierdas, hay que ir a estudiarlas, además de quedarse sentados a quejarnos y decir, qué malo que es Miley, además de todo eso hay que sentarse a estudiar, hay que armar marco teórico, porque en algún momento vamos a volver a tener una discusión de si el feto, si las 2 semanas, si las células, si el vientre de cristal, si el bebito, si el ingeniero. Esa discusión va a volver y hay que estar preparadas para esa discusión. No hay que después decir, ay, bueno, ahora quieren sacarlo. Cuando lo quieran sacar, nosotros tenemos que estar ya con la carpetita así en la puerta del Congreso. Estoy lista para discutirlo y debatirlo. Cuando quieran sacar la ley de identidad de género, tiene que estar llena la puerta con gente ya con su carpetita, lista para pararse ahí a decir cosas. Las abogadas, las médicas, las enfermeras, las vecinas, las compañeras, las que paran la olla, todas esas tienen que estar ahí. Para eso hay que prepararse, entonces hay que hacer una lloradita y a seguir. ¡Qué gobierno de mierda! Pero eso son 5 minutos, porque después hay que sentar el culo en la silla y ponerse a leer y estudiar y preparar marco teórico, como hace la compañera, como hace, bueno, ni hablar, vos estás haciendo con una biblioteca. Como hacen todas las compañeras que están acá. Yo las notas del celular, obviamente. Y lo último que voy a decir, por otro que ya me voy, es que las violencias se actualizan. Las violencias son las mismas, se actualizan sus formas, pero las reacciones también tienen que actualizarse. Pensemos cómo vamos a actualizar ese sistema operativo que es nuestra política, que es nuestra forma de vivir, las ideas que queremos llevar adelante, o el mundo que queremos justo, o el mundo que queremos cambiar. Queremos cambiar alguna situación, una realidad, un mundo. Bueno, eso lleva tiempo y se necesita de un tejido, se necesita de armar un tejido social. No partamos eso, no lo tratemos de no dividirlo, por lo menos no tanto, o no de una manera en la que ya todo sea disfuncional. No hay posibilidad de que una feminista sobreviva si no sobrevive un ecosistema de feministas. No hay posibilidad de que una diversidad sobreviva en el mundo si no hay un ecosistema de ciber. Para que en nuestra individualidad podamos subsistir, tiene que subsistir todo el ecosistema. O sea que no hay manera sin ayudar a la compañera, sin ayudar al otro a que crezca también, a que su voz sea importante, a que se la escuche. Eso me parece fundamental. Llévense esto para pensar. Individualidades y ecosistemas. Gracias. A ver, ¿de qué te sirve eso? A ver, te lo doy vuelta. Bueno, muchas gracias, Sol. Repeat like. Bueno, por último vamos a escuchar a la comunicadora especializada en política, en género y autora del libro El arca de Milei, Valeria de Croce. Otra vez se olvidaron de decir que soy docente de esta universidad. Yo quiero decir que voy a presentar una queja formal. Claro, pero otra vez José se olvidó, ¿viste? Escribí un libro también, les cuento. Y tengo un problema, tengo dos. Uno, hablar después de Sol, que es como muy difícil, es muy arriba, te deja todo. Y otra, que como ya estoy grande, tengo lentes de ver de cerca y de ver de lejos. Entonces siempre en estas situaciones, les aviso para que vean que voy a ir, no estoy loca, un poco sí, pero voy a ir cambiando de lentes porque si les quiero leer algo de todo lo que anoté, me tengo que ponerlo de ver de cerca y me tengo que ponerlo de ver de lejos para verlos a ustedes y ver si están bien con lo que estoy diciendo o vamos mal. Bueno, antes que nada, gracias, porque la verdad que en este contexto, estar acá un viernes a la tarde y en un tiempo de disputa del tiempo, en donde estamos todos a las corridas y el recurso que más nos falta es el tiempo, dedicar tiempo a escucharnos entre todas y todos y todes, la verdad que yo lo valoro muchísimo y lo agradezco. Digo, que nos escuchemos y que nos demos el tiempo para pensar juntos y juntas, y como vienen haciendo desde ayer en este congreso, que
felicito que se hiciera y agradezco mucho que me invitaran. Y yo, en estas instancias siempre me pasa lo mismo. Uno viene con la idea de decir algo y como soy muy de escuchar lo que dicen las demás, para los que se preguntan qué anotaba, anoto mucho cómo me va cambiando lo que quería decir en función de escuchar, porque de eso se tratan también los feminismos, de escuchar mucho y de tomar lo que otras compañeras dicen y lo que las diversidades dicen y escucharnos y construir pensamiento colectivo. Entonces a mí me cuesta mucho venir a decir lo que quería decir sin tomar un poco de lo que cada una de ustedes fue diciendo. Y quiero arrancar por algo que dijo Anita. Anita habló mucho de lo que yo llamo los tecnorricos. Nunca había escuchado lo de los tecnobros, me parece muy bien, lo voy a incorporar. Y yo quiero remarcar algo ahí. Siempre con mis alumnos, con quienes dialogo mucho sobre este tiempo, hablamos de... Se cuestiona mucho la política, se habla mucho de la comunicación y se habla poco del poder económico. Y Anita hablaba de 4 de estos tecnorricos y yo siempre trato de que con los alumnos pensemos y con las alumnas cómo modificó ese capitalismo de plataformas del que estos 4, que en realidad son 8, hoy entre los 10 tipos más ricos del mundo y son todos varones, en el 2020 eran solo 2 los que estaban vinculados al capitalismo de plataformas. Uno era Mark Zuckerberg y el otro era Bill Gates. Después del 2020, después de la pandemia, que es algo de lo que hablamos muy poco y que es algo que transformó en extremo nuestras subjetividades, hoy, en el 2025, de esos 10 tipos más ricos del mundo, solo 2 no están vinculados al capitalismo de plataformas. Los otros 8 sí, con indicadores de transferencias de recursos monstruosas. Algunos han cuadruplicado o quintuplicado sus riquezas. Y son los tipos que hoy definen qué hacemos con nuestro tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y lo segundo que quería agregar a lo que tenía pensado decir en función un poco de lo que decía Sol, las nuevas derechas, que son en parte, parte del mismo ecosistema, ¿no? Yo le llamo ese ecosistema mediático digital, que conforman estos tecnorricos, Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg, otros que no están entre los 10 más ricos, pero que tienen mucha influencia, como el caso de Peter Thiel, han conformado una unidad a nivel global que plantea 4 enemigos. Hay 4 enemigos claros, ¿no? Hay uno que tiene mucho que ver con el país en donde se ubica cada uno de ellos, en el caso de Argentina, aquellos organismos de derechos humanos o militantes de derechos humanos, pero hay otros 3 que son comunes a todos. El ambientalismo, los feminismos, la ideología de género, todas las organizaciones que defiendan alguna idea vinculada al género, y la inmigración, ¿no? El chivo expiatorio, por un lado, de quiénes son los culpables de la seguridad, quiénes son de la inseguridad, quiénes son los que nos quitan el trabajo, las feministas, que son las culpables de todos los males, y aparecen también los ambientalistas como los culpables de que no avancemos y nos desarrollemos porque no dejamos que extraigan minerales de nuestra tierra. Bueno, yo les quiero decir que eso también es viejísimo. Un poco en esto que decía Sol, de estudiemos, pensemos. ¿A qué se están oponiendo? No hay un problema con que seamos feministas. En el gobierno de Macri, el sujeto político y social que se manifestó en la calle, que hizo visible la disidencia con ese gobierno, fueron las mujeres. En distintos momentos de los últimos tiempos, pasó también en el inicio del gobierno de Milei, fueron las mujeres. Entonces, lo que hay en realidad es esta idea de que son esos colectivos los que vienen a denunciar este capitalismo de la crueldad, que tampoco es viejo. Digo, la idea del shock que generan estos modelos económicos que favorecen a estos tecnobros, a estos tecnorricos, tiene que ver con quiénes son aquellos que plantean y aquellas que plantean alternativas a eso que se está buscando imponer, ¿no? Esta idea de someter, imponer, destruir, exterminar. Bueno, lo primero que hay que hacer es avanzar en contra de quienes mayormente denuncian, visibilizan y ponen el cuerpo. Sobre todo en un tiempo en donde ese aleccionamiento constante busca invisibilizar a quien se posiciona, verbaliza y enuncia que esto está mal.
Entonces, no es ni casualidad, ni nos pasamos 2 pueblos, ni 3, ni 4, muy por el contrario, son los feminismos, las diversidades, los ambientalistas quienes visibilizan que este modelo va a tener consecuencias catastróficas. Y lo hacen hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que también lo que está en crisis, y ahí viene, entre comillas, la buena noticia, es que lo que está en crisis es esa mirada occidental que se impone desde Estados Unidos, y ahí comparto con la compañera Eva, la crítica profunda a un modelo, porque esos 8 tipos que están entre los 10 tipos más ricos del mundo, además son yanquis. Digo, y sus riquezas radican en el poder, en ese faro que hoy se posiciona como Silicon Valley, que plantea esa nueva América que revitaliza a un capitalismo voraz como nunca se vio. El 1% teniendo lo que el 99% no tiene. Y las mujeres ahí construyen comunidad. Las mujeres son las que ahí vienen a decir, che, esto está mal. Porque no tienen miedo a decir que hay un poder que se impone, porque es lo que hicieron históricamente las mujeres, que es denunciar los abusos, denunciar el avance sin límites de un poder que constantemente busca destruir los vínculos y la comunidad. Y ese capitalismo, además, tiene otra particularidad. Estos tecnobros no solo fragmentan, sino que proponen un mundo en donde Google, una de las empresas más grandes, hablaba Anita de Meta, de cómo hoy Meta se constituye, tenía en su mejor momento 60.000 trabajadores. General Motors, y no tengo nada a favor de General Motors, pero que era el emblema de las empresas en los 70 y en los 80, constituía una plaza de trabajadores y trabajadoras de 600.000 trabajadores. Estamos hablando de que este capitalismo que nos buscan imponer y del que Milei es una singularidad, es parte y representa eso, requiere del 10% de los trabajadores y trabajadoras. No se trata de si nos cae bien o nos cae mal, no es viable. No puede proponerse que aceptemos sin más y sin quejarnos y decir nada que el capitalismo que Milei defiende y en el que nos lleva a convertirnos en colonia, requiere del 10% de los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que sucede hoy. Dicho esto, y creo que atrás, porque veía que algunos miraban, yo compilé, porque hice la tarea, como me pidió José, y yo compilé, la consigna implicaba 2 palabras que a mí me obsesionan bastante, porque todo esto que yo les conté implica el odio y la crueldad como ejes permanentes que aparecen constantemente. Pero a mí siempre, un poco cuando presentaba el libro El arca de Milei lo decía, a mí me preocupa mucho, a Sol no la sorprende lo que está pasando, a mí tampoco, en el sentido de decir, no es cruel Milei. La crueldad viene de antes. Lo peor de Milei viene de antes. Lo que están viendo atrás son algunas poquitas imágenes que son parte de un archivo que viene de 2008. Nada de lo que están viendo acá es nuevo, no empezó el 10 de diciembre del 2023. Todo lo que está, hay frases incluso del 2007, del 2008, y son las mismas frases que se naturalizaron, permanecieron en el tiempo y llevaron a la consolidación de un clima de odio generalizado, y no son palabras mías, son palabras de Fernando Sabac Montiel, que cuando declaró y explicó por qué quiso matar a Cristina, dijo que porque había un clima de odio generalizado del cual ella era responsable, por chorra, por asesina y por corrupta, que es un mensaje que se consolidó durante casi 20 años. Violencia simbólica, violencia política, violencia física. Y fuimos naturalizando, no nosotras, pero el sistema, el ecosistema mediático digital, el poder económico, un sector del poder político, naturalizó que todo eso estaba bien porque iba dirigido hacia una sola persona y hacia un solo sector de la política. Y yo creo que creyeron incluso que esto terminaba en San José 1111. Y ahí está el error, porque el intento de asesinato de Cristina y luego su condena y su actual prisión implica qué representa Cristina para poder económico y para el poder político. No es porque es ella y con ella se termina, sino porque hay algo de aleccionar
a todos aquellos que se sienten representados. La posterior detención de las 5 compañeras y compañeros, que entiendo están sus nombres acá, tiene que ver con que si ya ella está detenida, bueno, ahora todos aquellos que aún hoy sigan creyendo las mismas cosas y sigan defendiendo las mismas cosas, van a terminar igual o peor. Habló ayer la expresidenta de este terrorismo de Estado, ¿no?, de baja intensidad, esta idea de la deriva autoritaria. Y yo tengo un video que no sé si llegamos a pasarlo, es cortito. Una de las cosas que se instaló en el último tiempo, hablaba Julia Eva de las 3M, una de las cosas que se instaló fue que Milei, vieron que hubo un momento en donde se decía que Milei no tenía nada que ver con criticar a Cristina, que él nunca la había criticado, que en realidad había como un ignorarla de él, que no le interesaba. Y yo los invito a que vean algo. Cuando veo a Cristina Fernández de Kirchner, veo una expropiadora. Es decir, veo a alguien que si vos llegás a ganar un mango, te lo va a robar. La bipolar de Tolosa, la sodomita del Capital, Otro sinónimo. la jefa de la banda. ¿Vos crees que ella estuvo involucrada? Por la forma, digamos, que utilizaban el poder, casi que te diría que no tengo dudas de eso. Y lo peor de todo es que generó un daño, persona delirante y totalmente ajena de la realidad como es la expresidenta. La verdad es que, digo, yo estoy en las antípodas ideológicas de lo que hace Cristina Fernández de Kirchner. Es más, yo creo que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a Argentina. Porque no solo en el daño que produjo en lo económico, hay un daño que es mucho más complicado. ¿Sabes cuál es? Que rompió los valores morales. Es decir, el daño cultural que hizo. Eso es mucho peor todavía. Lo que está significando que no la veamos es que estamos dando vuelta la página más triste de la historia argentina. Se está borrando lo peor de la historia argentina, que fue el kirchnerismo. ¿Se terminó Cristina para vos? Yo creo que el kirchnerismo está de salida así. Cuando veo a Cristina Fernández de Kirchner, veo una expropiadora. Bueno, había más, pero elegí como para que se viera que es bastante largo y en el tiempo. Milei empieza a hablar de los feminismos en 2018. Coincide con la interrupción voluntaria del embarazo y el debate, el primer debate durante el macrismo de la interrupción voluntaria del embarazo. Y lo hace en un contexto además donde empieza a tener ya relación con Agustín Laje, con Nicolás Márquez, acá las compañeras saben de ese sujeto, que dice siempre, ¿no?, que establece el que esto es una batalla, su libro se llama La batalla cultural, él establece que estamos en una guerra ideológica que tiene como objetivo exterminarnos. A todos y todas, a los que pensamos distinto, a los que tenemos identidades diferentes y que ellos consideran que deben desaparecer, son las palabras que usan y que son palabras que nos deberían preocupar. A mí, yo una de las únicas cosas en las que difiero con Julia Eva, pero ya lo hemos hablado, no es de ahora, lo hemos hablado en algunos programas, a mí no me causan risa. Yo no me puedo reír con lo que hacen. Porque lo que veo ahí, y ahí sí voy cerrando. A mí no me causa gracia, yo me cago de risa de ella. Claro, por eso, pero yo no puedo. Y tal vez por vieja, asumo, porque veo muchas similitudes y porque soy muy obsesiva y metódica y sistematizo y entonces encuentro muchas similitudes, no solo con lo que pasó recientemente en Estados Unidos, con Trump. A mí me preocupa mucho no este Milei, sino este modelo, porque hoy es Milei, pero puede ser cualquier otro. Entonces, si nosotros solo ponemos el eje en la figura de Milei, por eso yo hago este raconto de una discursividad y una narrativa y un relato que se viene construyendo hace 20 años, porque lo que hay que discutir y volver a discutir son las ideas. Porque si nosotros seguimos discutiendo personas, vamos a volver a caer en el error de creer que si esa persona no está, esto desaparece. Y estas ideas no desaparecen y no van a desaparecer cuando Milei se vaya, porque esto tiene fecha de vencimiento, yo coincido en eso, pero ya hay en la sociedad instalada
en un sector de la sociedad, como decía bien Sol, un grupo ya consolidado, que no es ni nuevo y que viene de hace mucho tiempo atrás, conformado por muchos de estos pibes que aparecen en la manósfera, que aparecen en grupos, en foros, ya en el 2018, incluso algunos haciendo, como es el caso de Juan Pablo Carreira, como es el caso de Daniel Parisini, el caso de Agustín Romo, que son por ahí los más visibles, que ya hacían esto en 2018, 2017, que lo vienen trabajando y bastante. Y a mí una de las cosas que me preocupa cuando vemos el video de ahí es, ¿vieron que cuando él dice la sodomita del capital le piden más? Hay como esa escena de, además está en un programa que, quiero decir, son todas mujeres, porque quienes están en esa mesa, creo que se llamaba Las Otras, ese programa, son todas mujeres. Exacto. Y todas esas mujeres que están sentadas ahí, además están en un medio de comunicación. Allá hablaba, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son los controles que podemos tener desde las universidades, desde los observatorios? ¿Cómo degradaron en términos institucionales aquellos organismos que podían poner límites a estas cosas? Entonces, cuando uno va viendo ese shock permanente, el caos al que nos someten, en donde ya no hay posibilidad de decir, bueno, ¿a dónde voy y denuncio esto? ¿A dónde digo que hay un límite que poner urgente a esto? Porque se va consolidando, crece, se difunde, cada vez es peor. Bueno, ya no hay dónde hacerlo. Bueno, esa también es parte de nuestra tarea, reconstruir aquello dañado, reparar aquello dañado y repararlo con el objetivo de que esto no vuelva a pasar. Porque esto pasó. Cuando uno escucha a Cristina Fernández de Kirchner decir muerta o presa, presa o muerta, bueno, claro, ese fue el objetivo, pero para eso necesitaron de ayuda. Y en general todos los periodistas que aparecen acá y aparecen en el video que presentó José al principio, son todos varones. Digo, y uno no quiere ponerse de esa, que digo, un poco, solo decía, pero son todos varones, chicas. Y digo, y hay que reclamar también lugares en el prime time televisivo. Hoy por hoy no hay una sola conductora mujer en el prime televisivo. Y si la hay, acompaña. Y el único caso que la tiene bordeando es Cristina Pérez, que es la compañera de vida de Luis Petri, que ayer estuvo en el Pentágono comprando armas porque dice que en Argentina hay que pacificar porque hay una guerra. Y claro, eso es lo grave. Mientras que Cristina está presa, mientras que una jueza federal detiene en pos de hacer algo que ya se hizo con Milagro Sala en el gobierno de Macri, que es detener a alguien y con lo que se encuentra construir una causa para decir ahora que seguramente hay organizaciones políticas que están intentando desestabilizar al gobierno. Y entonces los van a acusar en 3-2-1, Patricia Bullrich se va a sentar, como hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, en esto de construir discursos de odio y ser cruel, se sentó un día con una carpeta así y presentó el informe de la RAM, no sé si se acuerdan, Resistencia Central Mapuche, en donde hablaba de 100 incendios intencionales y uno, si se tomaba el trabajo de ir clip por clip que había en ese informe, había incluso incendios que se habían causado en familias porque se había prendido fuego un repasador. Bueno, ella es capaz de hacer eso. Anoche dijo en la televisión que ya exigió que se le otorgue a la justicia federal algunos de los hechos, entre ellos lo que sucedió en TN el día 11 de junio, para que lo investigue la justicia federal. Digo, la justicia federal que metió presa a Cristina, que mete preso a compañeros y compañeras. Y Patricia Bullrich se hace cargo de esas investigaciones y dice que va ella a meter presos a todos y todas. Y dice que habló el mismo día que pasó lo de José Luis Esper, quien propone cárcel o bala y otras tantas más, algunas acá atrás las tenían, cuando el presidente Patricia Bullrich, Esper, Villarroel no han al día de hoy repudiado el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y lo han puesto en duda. Eso es también consolidar los discursos de odio y naturalizar la crueldad. Y frente a eso yo propongo algo muy simple, que es no ser indiferentes a la crueldad. Porque uno termina siendo cómplices. Si a nosotros todo esto nos parece que ya está y se naturalizó y entonces ya no hay que hacer más nada y entonces mañana va a ser peor y ya sabemos que va a ser peor, bueno, la crueldad empieza por la indiferencia. Ser indiferente a detenciones ilegales, a la construcción de un enemigo interno como está haciendo el gobierno y como
pretende y planifica consolidar en los próximos días, porque basta ver lo que están diciendo sus principales figuras para saber que ese es el paso. Y para quienes estudiamos comunicación, y con esto quiero cerrar, todo eso no es posible sin la complicidad del poder mediático de este país, que su figura más emblemática es Manieto, pero que tiene esbirros serviles a su disposición que todas las noches en el prime time televisivo dicen las peores barbaridades, que luego se recortan y se reproducen en las plataformas y conforman un ecosistema mediático, digital, solo al servicio de promover el odio, la crueldad, la estigmatización y la persecución, con el objetivo de que se calle todo aquel y toda aquella persona que les diga que sí hay alternativa a esto que proponen. Entonces la tarea es no callarse, no dejarse intimidar, coincido ahí con Sol, organizarse, porque la fragmentación va en contra de la posibilidad de construir organización y comunidad. Y en tiempos de crueldad, encuentro, y para eso son las universidades, generación de pensamiento crítico, y para eso son las universidades. Entonces tampoco hay que ser indiferentes al vaciamiento presupuestario de las universidades. Porque si nosotros no tenemos estos espacios para discutir estas cosas, no vamos a tener dónde encontrarnos. Por eso atacan la cultura, por eso atacan las universidades, porque son lugares de encuentro en un tiempo en donde la manósfera, el ecosistema mediático digital, propone distancia, propone ser indiferentes. Entonces, en contra de la crueldad, ser más amorosas. Yo creo, y lo aprendí del feminismo eso, y lo agradezco muchísimo, soy una militante política de toda la vida, pero el feminismo me regaló eso, me regaló saber que uno no se siente nunca sola, que siempre tiene a alguien a quien contarle lo que le pasa, siempre va a encontrar en el feminismo construcción colectiva, y ese es el motivo por el cual lo atacan. Y cierro diciendo que Cristina está presa injustamente. Yo creo que todas las cosas, las mejores cosas que el feminismo representa, las mejores cosas que la política representan, las encarna Cristina, y por eso está presa. Y mi mensaje siempre es: no hay que dejar de luchar por revertir esa injusticia. Cristina está injustamente presa, es inocente, y ese mismo ecosistema mediático digital que ataca a los feminismos, que ataca a los ambientalismos, que ataca a las universidades, que ataca a la cultura, celebró, festeja y celebra que Cristina esté presa, y eso no es casualidad. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, Valeria. Gracias a estas gracias a las 7 compañeras de este conversatorio. Un enorme cierre para estas 2 jornadas de este primer Congreso Latinoamericano de Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos, que esperemos que haya muchos más. No se vayan porque falta un cierre musical con las compañeras mujeres de Voz y Lucha. Compañeras, les voy a pedir que se queden un minutito porque vamos a... Ay, yo me saqué los lentes, estoy como ustedes, no veo nada. Quería decir el nombre de la chacarera y no voy a poder. Es la chacarera que compuso Marina Piñón, La Igualadora. Van a entrar ahora las mujeres de Voz y Lucha, y tampoco se muevan después de que las compañeras nos canten esta chacarera, porque junto a ellas y sus coplas vamos a ir al pasaje del Bicentenario a sacarnos la foto colectiva, que está acá el compañero que va a manejar el dron, va a ser con dron, va a haber toda una tecnología que nos va a acompañar. Así que si las chicas ya están, de Mujeres de Voz y Lucha, las estamos esperando. Sí, no va a haber fotógrafo. No. Ay, pará, porque tengo que salir del otro costado porque están entrando. ¿El otro costado?
Bueno, buenas tardes, gracias por los aplausos y por acompañarnos. Ahora sí, los queremos invitar. Nos vamos a retirar con el acompañamiento de las cajas, así como entramos hacia el hall, donde vamos a cantar nosotras unas coplas y vamos a invitar a todo el público que nos acompañe con el cierre. Son 3 palabras, no, mentira, 4. 4 palabras que se tienen que memorizar. La primera, llorando. La segunda, luchando. La tercera, marchando. Y la última, cantando. ¿Está? Esos 4 memorias, nada más. Listo, vamos con las cajas. Y hacemos la foto, si no se olviden. Llorando, luchando, marchando y cantando.
pero todo.